Muy buenas noches, jóvenes del Salón de Avanzado. Como he prometido, estoy haciendo por primera vez estos videos para poder darles el tema 2 que no se ha podido en este caso realizar la semana, bueno, esta semana, ya que hemos hecho el tema uno debido al feriado eh, de la semana pasada. Así que el tema de hoy día es acerca de la sintaxis. Valga el recordatorio, señalo que este tema tiene que estar copiado. ¿En dónde? En el cuaderno. Ya, así que más abajo en la descripción voy a dejar colgado el enlace que si es que no se da, copien el enlace, péguenlo en el buscador. ¿De acuerdo? Tiene que estar copiado en el cuaderno. ¿Por qué? Porque en la revisión de cuadernos, tema uno y este tema, que es el tema 2 de la sintaxis, va a revisarse. Y también va a venir para el examen. ¿Ok? Lo estoy dejando como evidencia. Muy bien, vamos a hablar acerca de la sintaxis. La sintaxis es una ciencia, es la disciplina de la gramática que se va a ocupar de analizar la palabra, cómo funciona y cómo se relaciona en frente de otras palabras y dentro de un enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, para resumírtelo, para ponértelo más simple, va a estudiar el funcionamiento y la interrelación de las palabras. Es por eso que la sintaxis también va a tener una unidad de estudio. ¿Cuál va a ser el profesor? Va a ser el sintagma. ¿Ok? Pero ojo, aquí vamos a tener mucho cuidado porque el sintagma se va a contemplar en cuanto funciona la palabra con otras palabras. Por eso es un conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de ¿qué? De un núcleo. ¿Ok? Alrededor de un núcleo. Entonces, para hablar de sintagma, para poder hablar de sintagma, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un núcleo, un elemento nuclear. Obviamente, este elemento nuclear recibirá ese nombre porque va a tener modificadores. Va a estar relacionado con modificadores. Por ejemplo, el auto rojo. ¿Cuál es el núcleo? Auto. ¿Quién modifica auto? Él y rojo. En pocas palabras, profesor, todo esto es un sintagma. ¿Ok? Todo esto es un sintagma. Así que hay que tener mucho ojo en este tema, porque vamos a ver el funcionamiento y el sintagma, propiamente dicho, se verá en el funcionamiento. Listo. Ahora, sigamos. ¿Cuántos tipos de sintagma hay? En este caso vamos a ver que existen 5 tipos de sintagmas. El primero de ellos es el sintagma nominal. Nominal. O sea, nomine, nombre. Cuando hablamos de sintagma nominal, vamos a hablar que el núcleo es un sustantivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los gatos pequeños. ¿Cuál será el núcleo? Gatos. Muy bien. Entonces, ¿quién va a servir para modificar al sustantivo? Las palabras que van a poder modificar de una manera sencilla y simple al sustantivo va a ser siempre un artículo y un adjetivo. ¿Ok? Los modificadores van a ser el adjetivo y el artículo. ¿Ok? Un artículo y un adjetivo siempre van a modificar al sustantivo. Bien, sigamos. Sintagma adjetival. ¿Por qué se llama sintagma adjetival? Porque el adjetivo va a ser el núcleo. Por ejemplo, poco agradable. ¿Cuál va a ser el núcleo, profesor? Agradable. ¿Quiénes van a modificar al adjetivo? El modificador de un adjetivo va a ser el adverbio. Ya lo hemos visto en el tema número uno, el adverbio, modificador de modificadores por excelencia. Sintagma adverbial. ¿Quién va a ser el núcleo, profesor, en un sintagma adverbial? El núcleo va a ser un adverbio. ¿Ok? El núcleo va a ser un adverbio. Por ejemplo, muy temprano. ¿Cuál va a ser el núcleo, profesor? Temprano. ¿Quién va a modificar al adverbio? Hemos dicho que el adverbio puede modificar a otra palabra de su misma naturaleza. Por lo tanto, el modificador del adverbio va a ser otro adverbio.
¿Ok? Va a ser otro adverbio. Por último, tenemos el sintagma verbal. ¿Por qué se le llama sintagma verbal? Porque su núcleo va a ser un verbo. Por ejemplo, trabaja temprano. ¿Cuál va a ser el núcleo, profesor? Trabaja. ¿Ok? ¿Quién va a modificar a un verbo? Usualmente el que modifica a un verbo es un adverbio. ¿Ok? Es un adverbio. Entonces, recapitulando, sintagma nominal, núcleo, sustantivo, modificadores, adjetivo y artículo. Sintagma adjetival, núcleo, adjetivo, modificador, un adverbio o adverbios. Sintagma adverbial, núcleo, un adverbio, modificado por otros adverbios. Y un sintagma verbal, el núcleo es un verbo y su modificador o modificadores van a ser adverbios. También se va a encontrar el sintagma preposicional. Ojo, el sintagma preposicional, más que entenderse que el núcleo es una preposición, ¿ya? Se entiende que la preposición va a servir como un conector, como un relacionante. ¿Por qué? Porque el núcleo va a ser otro sintagma. ¿Qué sintagma va a ser, profesor? El sintagma nominal. ¿Ok? Nominal. Ese va a ser el núcleo. Por ejemplo, desde otro día. Ah, si te das cuenta, este es el conector. Esta es una relación. El verdadero núcleo va a ser día. Y como día es un sustantivo, este es el elemento nuclear. ¿Ok? Entonces, el sintagma preposicional no es aquel que el núcleo es una preposición, sino que la preposición va a servir como un conector de un sintagma nominal. ¿Ok? Va a servir como conector de un sintagma nominal. Muy bien, ya entendiendo esto en relación a los sintagmas, ya entendiendo esto en relación a los sintagmas, vamos a poder ver tipos de enunciados. ¿Ok? Unidades sintácticas. En primer lugar, tenemos la frase. La frase es un conjunto de palabras con coherencia de sentido. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando prácticamente de un tipo de sintagma. Eso quiere decir que una frase puede ser un sintagma nominal, puede ser un sintagma adverbial, puede ser un sintagma adjetival o un sintagma verbal o un preposicional. Puede ser cualquiera de ellas, porque hay un núcleo y hay modificadores. La única diferencia de una frase es que no expresa sentido completo. ¿Qué quiere decir eso de no expresa sentido completo? No sabemos la actitud del hablante, no sabemos si está haciendo un enunciado, no sabemos si está haciendo una pregunta, si está expresando algo, si tiene una duda, si tiene un deseo, si está dando un mandato. No lo sabemos. Ese es el sentido completo que una frase no puede expresar. Por ejemplo, si yo digo la hermosa dama de España, o sea, si tú te das cuenta, el núcleo es dama y los modificadores van a ser la, hermosa y obviamente modificador indirecto, ya que necesita un conector, va a ser España. ¿Ok? Entonces, nada más. No tenemos nada más. No sé si la persona que está diciendo esto está feliz, está expresando una duda, no lo sabemos. O por ejemplo, muy lejos de aquí. ¿Cuál es el modificador? Núcleo, lejos, modificador, muy de aquí. Si tú te das cuenta, no expresa nada. Por lo tanto, esto es una frase. Un núcleo alrededor de modificadores. Luego tenemos la locución. La locución son frases también, pero estas tienen forma fija. ¿Qué quiere decir? No puede variar ninguno de sus componentes ni su ubicación. Si pasa eso, pierde todo sentido. Por ejemplo, el Caballero de los Mares. Si yo te digo Caballero de los Mares, tú me vas a decir, profesor, es Miguel Grau. Pero ¿qué pasa si yo te digo de los mares el caballero? Si te das cuenta, acabo de cambiar la posición de las palabras, la ubicación. O del mar el caballero. Voy a cambiar, ¿ah? Del mar el caballero. No siquiera le pongo una coma. No, del mar el caballero. O de los mares, coma, el caballero. ¿Quién será, profesor? No lo conozco. Claro, porque las locuciones tienen forma fija.
no se puede cambiar. Una frase yo puedo decir muy lejos de aquí, muy cerca de aquí, tiene sentido. La hermosa dama de España, la hermosa dama de Francia, la hermosa dama del Perú. Sigue siendo una frase, pero puedo cambiar, puedo modificar sus elementos, sus modificadores, puedo incluso modificar el núcleo, pero en una locución no sucede eso. Por ejemplo, tú me dices, el caballero de los mares, tú entiendes que es Miguel Grau, pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, la dama de los mares? ¿Quién será? No sé quién será. ¿Te das cuenta? Una locución no puede variar ninguno de sus componentes, ni mucho menos su ubicación, porque si no, no tiene sentido. Luego tenemos la proposición. ¿Qué es una proposición? Es una unidad que sí tiene sentido completo, pero carece de independencia sintáctica, ¿ok? Si bien es cierto, tiene un sentido entendible, esta necesita de otro elemento para poder trabajar de una manera más correcta y adecuada. Por eso, forma parte de las oraciones compuestas, ¿no? A ver, para ponerte un ejemplo. Si yo digo, mira, ella, ella canta, ¿ok? Ella canta. O sea, ¿se entiende? Ella está cantando. Ella canta. ¿Algo más? O sea, falta más datos, ¿cierto? Falta más información. Ya, voy a poner otro. Él baila. Baila, pero que baila, salsa, cumbia, bachata. No sé. Necesito más información. Ah, ya. Ella baila, ella baila, ella canta, perdón, y él baila. Ah, ahora sí, estamos entendiendo que puede ser que sea un grupo de artistas, ¿no? O están amenizando algo, qué sé yo, pero ya tiene un sentido. Por eso se dice que este tipo de oraciones, perdón, este tipo de proposiciones siempre va a ser parte de qué? De oraciones compuestas. Por ejemplo, ella recita y él canta. Si hablamos de oraciones compuestas, siempre va a tener un conector. ¿Ok? No se olviden, siempre tiene que existir un conector. Por ejemplo, Carlos salió temprano, pero llegó tarde. Acá hay una oración compuesta. Acá hay una oración compuesta. Bien, por último, para terminar, tenemos que hablar de la oración. La oración es la unidad mínima que tiene un sentido completo. Puedo saber la actitud del hablante. Tiene una independencia sintáctica. ¿Ok? Tiene una independencia sintáctica y debido a ello tiene una unidad de entonación. Puedo cambiar los elementos, la posición canónica que nosotros tenemos de una oración y no pasa nada. ¿Cuál es la posición canónica, profesor? Recuerden, la posición canónica de una oración que siempre tenemos en la cabeza es sujeto, verbo y complemento. Eso yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, María va al mercado. María sujeto, va, verbo, al mercado, complemento. Pero yo también puedo decir, por ejemplo, no sé, va al mercado María, ¿ok? Va al mercado María, verbo, complemento, sujeto. O por ejemplo, complemento, coma, ¿no? Sujeto y verbo. Al mercado, coma, María va. Y se entiende, no hay ningún problema. Por eso podemos hacer un cambio en los elementos dentro de la oración sin que éste pierda sentido. Clasificando esta forma, clasificando esto, podemos ver tres formas de clasificación. La primera, la simple, en donde se expresa una idea. ¿Ok? Por ejemplo, Luis llegó tarde a la fiesta. ¿Cuál es la idea? Llegó tarde. ¿Ok? Llegó tarde. También podemos ver compuestas, en donde se expresan varias ideas. Carlos trabaja en la tienda y estudia en la uni. ¿Cuáles son las ideas? Trabaja en la tienda, estudia en la uni. Acá vemos dos ideas. Luego vemos, según su estructura de sujeto y predicado.
Hay, o entre comillas, oraciones que solamente tienen sujeto u oraciones que tienen solamente predicado, que son oraciones unimember. Por ejemplo, prohibido fumar. Solamente está compuesto por predicado. No hay sujeto. No se le puede agregar sujeto. Y oraciones bimember, donde, acá llegó, por favor, perdón, acá llegó, en donde nosotros vamos a ver la presencia efectivamente del sujeto y del predicado. ¿No? Por ejemplo, llegó al callejón de Guaylas. Él llegó al callejón de Guaylas. Hay sujeto, sea en su forma expresa o no, que sería en forma tácito. Por último, según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante, vamos a ver, por ejemplo, oraciones enunciativas, donde el hablante va a expresar la realidad tal cual es, pase o no pase, suceda o no suceda. Por ejemplo, el fotógrafo ya llegó, el fotógrafo no ha llegado. Él baila, él no baila. Él canta merengue, él no canta merengue. Entonces, expresa la realidad tal cual es, sea de manera afirmativa o sea de manera negativa. Luego tenemos las oraciones desiderativas, donde expreso deseo, ¿no? Me gustaría un helado, desearía que el profesor no haga un examen tan difícil de lenguaje, desearía que el profesor no me pida escribir tanto, entonces me gustaría aprobar el año, me gustaría aprobar el examen de matemáticas, en fin, estamos expresando un deseo. Luego tenemos las oraciones interrogativas, en donde expresamos preguntas, ¿no? ¿Cuándo vendrá mi mamá? ¿Cuándo terminará el colegio? ¿Qué voy a hacer terminando la secundaria? Estoy expresando preguntas, preguntas, no dudas, ¿ah? Preguntas. Las exclamativas expresan emociones, como su mismo nombre dice. Por ejemplo, no sé el tema, qué aburrido, estoy cansado, ya terminaron las clases, wow, qué emocionante. Entonces estoy expresando emociones. Las imperativas que expresan orden, mandato, ley, petición. Lava la ropa, haz la tarea, escribe rápido, siéntate, no hagas bulla, compórtate bien. Estoy expresando un deseo y un orden. Y por último, las dubitativas donde sí expreso la duda. Tal vez apruebe el curso. Probablemente el profesor falte. Quizás llegue a entrar a la universidad. Entonces, no es lo mismo expresar una duda que expresar una pregunta, porque al expresar una pregunta, tú buscas una respuesta. En cambio, la duda no, es algo más interna, algo que no sabes si hay o no hay respuesta o solución. Bien, entonces, hasta aquí vendría a ser la clase del tema 2 del día de hoy. Espero que les haya podido servir. Por favor, copien en su cuaderno, ¿ok? Lo estoy diciendo acá. Voy a revisar tanto el tema que hemos hecho en clase como este tema de este video, ¿ok? Sin más que decir, me despido de ustedes, bendiciones y nos vemos para su examen de control de calidad. Vuelvo a repetir, tema 1 y este tema para el examen, revisión de cuadernos hasta este tema. Nos vemos jóvenes. Muy buenas noches.